Bueno, ya estamos listos. Hoy vamos a referirnos a por lo menos tres temas que están involucrados con el legislativo, con el tema constitucional. Para eso he invitado al abogado constitucionalista, doctor Israel Quino, con quien vamos a tener la oportunidad de hablar, aprovechar los próximos minutos que tenemos. Israel, muchísimas gracias por la amabilidad. Estimado Omar, buenas noches, agradecido por la invitación. Cordial saludo a la audiencia del canal en todo el país. Muchísimas gracias. A ver, yo quisiera comenzar por este tema que realmente llama la atención profundamente. Una serie de analistas, políticos, etcétera, han puesto un concepto que ya es preocupante, que es decir, que sería una afectación directa a la democracia el hecho de que no se puede interpelar ministros. ¿Hasta qué punto es verdad esto? Es muy grave. Está en ejecución en el país, Omar, un golpe judicial, un golpe de Estado técnico, porque se está instrumentalizando la justicia para limitar las atribuciones, para anular la existencia funcional de otros órganos de poder. No es raro lo que ocurre en el país, ha ocurrido en otras partes del mundo, lo ha denunciado el propio AMLO en México, el presidente colombiano Petro también, es decir, utilizar artificios jurídicos para anular la propia institucionalidad democrática. Este reciente fallo lo que hace, y no tiene otra interpretación, estimado Omar, es cercenar al legislativo, es decir, dos personas, dos simples jueces están atentando contra la voluntad popular del pueblo que cuando se organiza acude a las urnas, elige diputados y senadores y ellos ejercen tres funciones: legislar, deliberar y fiscalizar. Le están diciendo al pueblo, ustedes menos una función. Claro, porque cuando quieran interpelar, no, lo van a citar a un ministro y van a decir, no puedo ir porque tengo este fallo. Es decir, el equilibrio de poderes, el artículo 12 de la Constitución, el que dice, ejecutivo, ¿cuál es el peso? El contrapeso es el legislativo. Para los dos, ¿cuál es el contrapeso? El judicial. Y si este se quiere quedar en el poder un ratito, hay un electoral que dice cuándo hay cambio de poder. Cuatro patitas de la mesa del Estado tenemos, y no puede uno, el judicial, y todavía dos simples jueces de primera instancia, son jueces departamentales, ni siquiera el Tribunal Constitucional. Le dicen legislativo, no, no puede interpelar. Pero ¿qué puede haber detrás? Y que esto es más grave, Omar. Una sentencia, tú recordarás, un amparo más bien en abril. Aunque esta todavía no es una sentencia, ¿no? No, es una determinación, no tiene el grado de sentencia constitucional. Claro. Pero hubo otro amparo en Beni, en abril, lo comentamos aquí también en el canal, cuando un amparo constitucional en una sala en Beni suspende en la primera convocatoria a las judiciales. Claro, y aquella vez ya Israel Quino anticipaba, esto va a ser grave. Sí, y no va a haber elecciones, ya decíamos. Sí. Ese amparo dijo, la resolución de la Asamblea Legislativa queda en suspenso, porque vulnera derechos. La resolución del Pleno de la Asamblea, ojo, no estamos hablando de un proyecto. ¿Cómo ha sido designado el defensor del pueblo? Con resolución de asamblea. Sí. Ojo con lo que está pasando en el país. El día de mañana un otro amparo en Pando lo va a cesar en sus funciones al defensor del pueblo. Claro, porque ¿cuál es el instrumento con el que se convocó a las elecciones en el primer proceso preseleccionario? Resolución de asamblea. ¿Qué dijo la sala en Beni? Suspendo esa resolución. ¿Cómo se elige al defensor? Con resolución. El día de mañana cualquier sala constitucional lo va a cesar al defensor del pueblo. Esto es lo grave, eso es lo gravitacional, porque ya no hay un poder del Estado que genere el contrapeso. Contrariamente, están instrumentalizando la justicia para defenestrar, cercenar las atribuciones de otro poder. En este caso, las atribuciones constitucionales de fiscalización. Pese a que, si uno lee la Constitución, es tan textual que no da lugar a dudas, ¿no? No hay posibilidad a otra interpretación. Sin embargo, a título de medida cautelar, y la medida cautelar solamente puede disponerse ante una supresión, una amenaza a la supresión o una restricción que además sea insubsanable. Digamos que interpelen a un ministro de Estado, ¿no? Y él diga, no, es que me va a cesar el presidente. No, el proceso de interpelación en sí puede acabar en un voto motivado, censura, o no motivado. No pueden censurarlo. Entonces, lo que hace la sala es decir, no, ni interpelar
ni siquiera está generando a la censura, sino al proceso mismo de interpelación que puede no acabar en censura. Esto es lo grave. Por ello, estamos en este momento apuntando, lamentablemente, desde la propia institucionalidad del judicial, del legislativo, que lo quieren coartar, desde el ejecutivo que quiere detentar el poder por detentar el poder, hacia un Estado inconstitucional de derecho. Hemos dicho varias veces que la injerencia política en el ámbito judicial es ya demasiado fuerte. Hablabas de 4 patas que tiene el Estado, con estos 4 poderes. El Ejecutivo se ha apoderado del Poder Judicial porque el Ministerio de Justicia parece que ahora se ha vuelto la cabeza del Legislativo, es decir, del Judicial. Y el Judicial se ha vuelto el instrumento coercitivo para nosotros. Un par de ejemplos, estimado Omar. Cuando salen sentencias polémicas del Tribunal Constitucional, ¿quién explica la sentencia? En el Ministerio de Justicia. Cuando convocan a procesos de institucionalización de cargos para convocatoria a jueces, que es competencia del Consejo de la Magistratura, Poder Judicial, ¿quién explica? Ministerio de Justicia. Cuando hay fallos polémicos, como la sentencia 20, por ejemplo, que declara inconstitucional los efectos de la censura, o cuando hay una sentencia 60, la que resolvió que la convocatoria ahora es por 2/3, ¿quién explicó el fallo? Ministerio de Justicia. Creo que hay una confusión, lamentablemente, porque debe ser un poder independiente. ¿Qué es lo malo, estimado Omar? Que hoy, y mucho ojo con los que en este momento detentan el poder, hoy están siendo funcionales a ellos, pero no hay que olvidar que quienes tenían el sartén por el mango 14 años en Bolivia, también tenían al judicial. Y cuando en el primer momento de inflexión, ¿quiénes lo persiguieron? Los primeros en perseguirlos, los mismos del judicial. Entonces, mucho ojo con que hoy creen tener nuevamente el sartén por el mango, pero el día de mañana pueden haber momentos de inflexión en los cuales, como diría Ingo Müller, pueden aparecer los juristas del horror. Terrible. Esto lo ligaremos con otro tema. Parece que es inviable en términos de tiempo, por lo menos, peor en términos de consenso político las elecciones, o por lo menos la selección de candidatos y las propias elecciones para autoridades judiciales. Hay 4 escenarios, Omar. Sí. Estamos a 4 días del plazo técnico electoral. Sí. Imaginamos que mañana hay la ley, ¿no? Se ponen de acuerdo, se agarran abrazos y nos dicen por la unidad del país. Una ley que mañana la saquen, ¿sí? En una semana convoquen y publican la convocatoria, en la siguiente semana se postulan, habilitan, inhabilitan, los evalúan, sacan la terna, en la tercera semana remiten la lista al legislativo, perdón, al electoral, y el electoral realmente ha perdido toda institucionalidad. Primero nos dijeron 120 días, luego 100, hoy 90, y el día de mañana nos dirán, bueno, 60 o 30, no importa, ¿no? Es lamentable, ha perdido su rol de poder del Estado, es un poder, es una de las 4 patitas del Estado, pero ha perdido total institucionalidad y mañana le van a meter nomás, ¿no? ¿Qué va a pasar en un primer escenario? Vamos a tener en el país magistrados express, magistrados sastre, hecho a medida del poder político, el primer escenario. Segundo escenario. El 31 de diciembre cesan en sus funciones todos los magistrados. No puede quedarse un día más nadie, ¿no? No hay posibilidad jurídica para aquello. ¿Qué va a ocurrir el 2 de enero cuando todos ya estemos reanudando el año, luego de las fiestas de Año Nuevo? Las personas que estén en recurso de casación en el Tribunal Supremo de Justicia, los amparos constitucionales que estén en revisión en el Constitucional, las convocatorias a procesos de institucionalización del Consejo de la Magistratura, sanciones a jueces, por ejemplo, que pueden destituirlos parados en el Consejo de la Magistratura, fallos que tienen que ver con temas agroambientales, por ejemplo, explotación ilegal del oro, ¿no? Recursos naturales, ¿dónde se dilucidan? Tribunal Agroambiental. Si no hay jueces, todo eso va a quedar parado. ¿Qué pasa? ¿Cómo se interpreta en términos jurídicos eso? Una restricción al derecho de acceso a la justicia. Entonces, desde el Estado se está vulnerando un derecho de la comunidad litigante de acceder a justicia. Imaginemos. El poder político, en base a ese criterio que acabas de expresar, puede tomar una decisión. Exactamente, van a decir, no podemos restringirle, porque pueden haber casos reales. Por ejemplo, una persona sentenciada injustamente a 10 años, ¿no? Y su recurso está a 30 años, imaginemos, a 30 años está en casación en Sucre.
y resulta que el tribunal tiene todas las condiciones, Tribunal Supremo, la Sala Penal, de decir no, es absuelto. Imagínense, esa persona condenada a 30 años debiera ser absuelto, pero justo lo cesan y ya no va a poder ser absuelto hasta que haya un nuevo tribunal. En ese criterio, el poder va a tener necesariamente que ir por el decretazo. Ahora, hay que ser también muy claros con el pueblo y tienen que entender la audiencia. Cuando un político nos dice, hay que entender lo contrario. Cuando nos dijeron, no voy a ir a la reelección, fueron a la reelección. Sí. Hoy día nos dicen, no voy a ir al decretazo. No hay decretazo, mañana le van a meter nomás, ¿no? Justamente sí. por este vacío. Entonces, cuando un político habla así, hay que entenderle al revés, ¿no? Dicen, no, van a hacer algo por ahí. ¿Crees que puede haber alguna maniobra del legislativo en esto? No tiene posibilidades tampoco el legislativo de designar interinatos. Esta ley sería inconstitucional, ¿no? Yeah. Pero, ¿por qué no es lejana la idea del decreto, estimado Omar? ¿Cómo se ha designado en este momento a la Contralora interina? Sí. Decretazo. Claro. Entonces, la idea del decreto ya han aplicado al decretazo, entonces no está lejos. ¿Cuál es el tercer escenario? Si realmente quieren transformar la justicia desde el poder político, entonces el día de mañana el jefe de Estado presentaría su proyecto de ley bajo iniciativa presidencial de reforma a la Constitución. Porque hay que quitarle al poder político el filtro de las judiciales, porque luego hace jueces dependientes a ese poder político. Entonces hay que restringirle, ya no. Y el pueblo cuando solamente va a refrendar los acuerdos de un partido político que tenía 2/3, 12 años de elecciones que hemos tenido en 2 tandas de 6. ¿Cuál ha sido el resultado? El desastre hoy día de la Administración de Justicia es porque en 2 periodos, ambos de 6 años, se ha elegido no a los mejores, sino a los mejores amigos del poder. Terrible. El cuarto escenario, estimado Mari, y con esto cierro, sí, es si el poder político fuera honesto, mañana hay la propuesta de ley de iniciativa presidencial de reforma judicial constitucional de la justicia y ahí avanzarían, porque hoy su propuesta de reforma judicial es una propuesta de papel, se ha quedado en un documento en el que se ha debatido en un momento interesante, pero después no avanzó 1 milímetro en transformar la justicia. Finalmente, si vamos a ir por la vía de los interinatos transitorios, ojalá no indefinidos, hay que esperar al 2025 en que el nuevo presidente de Bolivia, entre su plan de gobierno, le ofrezca al país una constituyente judicial. Esto es refundar la justicia. ¿Por qué no sirve la justicia, Omar? Que además va a ser, yo creo, proyecto de todos los políticos. Por supuesto, y ojo también el debate del federalismo, ¿no? Nos estamos adelantando, pero van a proponer las dos cosas. ¿Por qué no funciona la justicia? La ley es perfectible, van a cambiar unas 100 contrarreformas penales o civiles, no hay problema, nuevas leyes. No está el problema en la norma, el problema está en el operador de justicia. Sí. Y la justicia necesita un cambio generacional. Los jóvenes deben tomar esa fiscalía general, los jóvenes deben tomar los juzgados, las vocalías, porque solamente con esa transformación de una nueva justicia se puede darle nuevamente la credibilidad al pueblo boliviano. Y esa constituyente judicial le tiene que ofrecer el presidente del Bicentenario, el nuevo presidente del país. De otra forma, no hay posibilidad alguna de avanzar en la transformación. Van a cumplir 3 años en este periodo constitucional, ¿no? en este gobierno. ¿Cuánto se ha avanzado en transformar la justicia? Ni 1 milímetro. Terrible. Y voy a ir cerrando, o vamos a ir cerrando con un tercer tema. ¿Cómo podemos entender que el presidente de la Comisión de Constitución, que entre otras cosas es el actor fundamental, o debería ser el actor fundamental en el tema jurídico, esté cuestionado ya éticamente? Evidentemente nadie es culpable hasta que se le demuestre, pero los medios de comunicación hemos recibido fotografías, audios, todo el mundo ha circulado por todas las redes, por todo lado, y bueno, no hay una comisión de ética primero en el legislativo, que debe ser una de las primeras comisiones que debería crearse, y segundo, decida no irse. Además, habiendo las denuncias de esos nexos con determinados ámbitos de la justicia, etcétera, etcétera. Hay un principio, derecho y garantía en materia constitucional: presunción de inocencia y debido proceso. Triple dimensión. Es cierto que cualquier persona denunciada, acusada o sentenciada, inclusive, Omar, hasta que no se ejecutaría su sentencia, va a ser inocente. Principio de presunción de inocencia. Sin embargo, y por ello eso goza de eso el diputado, sin embargo, es el presidente de la Comisión de Constitución, no es el presidente de la Comisión de Salud o de otra comisión de política internacional, no, es de la comisión que debe resguardar justamente aquellos derechos. Y creo que ahí deberían aplicar algo que no existe en la política, que es la ética.
no lo aplican. Cuando en el poder político, en la presidencia, detentan el poder, esa silla presidencial, estimado Omar, algo tiene. El que se sienta no se quiere mover. Le ha pasado al expresidente Evo Morales, sí, le ha pasado a la senadora Áñez, y creo que le va a pasar al actual presidente, ¿no? Pero cuando vamos y cruzamos la vereda del frente, en el legislativo, es lo mismo. Los que se sienten en esos curules se creen amos y señores y dueños y que nadie los puede, claro, ganan casi $3,000 por sesionar una vez a la semana, y en el caso que haya correspondencia en sus comités o comisiones, sesionan, no hacen nada más, y ojo, trabajan de martes a jueves, porque el lunes están de viaje, llegan, trabajan martes, trabajan miércoles, si es que sesiona la comisión, trabajan jueves, y el viernes se van a sus regiones. 3 semanas al mes, porque la última semana trabaja el diputado suplente. Sí. Esos son los privilegios del poder, y cuando existen estos elementos de denuncia, creo yo que deben dar un paso al costado. Una acción totalmente antiética la que está cometiendo Jáuregui. Indudablemente, creo yo, lo ha pedido el propio presidente de la Cámara Baja, si bien no puede renunciar, porque también estaría admitiendo culpabilidad, eso sí, tampoco es correcto, pero debiera pedir licencia. Existe la figura de una licencia parlamentaria en el reglamento de la Cámara de Diputados, y puede acogerse a ello justamente en sujeción al principio de presunción de inocencia y utilizar el 100% de su tiempo, porque también hay plazos, no se puede denunciar sin prueba, ¿no? Y si hay víctimas de aquello de presuntos delitos, tienen que ir a probar pruebas, valoraciones psicológicas, sociales, periciales, documentales, testificales, perfecto. Si en la etapa preliminar, que dice la ley 20 días, hay elementos indiciarios de responsabilidad penal, la Fiscalía que lo impute, ¿no? Pero si no hay elementos indiciarios, perfecto, en 20 días se cierra la causa, se rechaza la denuncia y él podrá volver a su curul y con toda razón y justificación le dirá de cara al pueblo, bueno, es una denuncia falsa, no se comprobó absolutamente nada, la Fiscalía ya investigó, quizás allí ya habrá un efecto de daño al honor, pero nos estamos adelantando, pero también dirá, bueno, la Constitución presume mi inocencia, es uno de mis derechos, garantías y principios jurídicos, por tanto los he hecho prevalecer, y retornará con toda la solvencia moral. Hoy, una actitud, creo yo, antiética, y debiera, por cualquier razón, pedir una licencia legislativa. Israel, muchísimas gracias, como siempre, por la gentileza. Agradecido por la invitación y honrado de participar, estimado Omar. A la audiencia, buenas noches. Gracias. El doctor Israel Quino, constitucionalista, abogado de profesión, dándonos estos elementos que son realmente importantes sobre estos temas que se vinculan al legislativo en particular.